Hola, ¿cómo están todos? Hoy estoy con una gran invitada que es la pastora Irene. Vamos a dejar que se presente, pastora. ¿Cómo está? Bien, con la gracia de Dios, súper bien, visitando la Licera, que hace mucho tiempo que no venía. Sí, Pero estamos acá en la Licera, estamos aprovechando la tarde y vamos a conversar un ratito con la pastora. Pastora, ¿usted de qué iglesia es? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su llamado? bueno, yo estoy participando en la tercera iglesia, Nueva Esperanza, que está aquí en Lagunilla con Isla Alacrán. Allá estoy varios añitos. Bueno, estoy como 7 años más o menos. Sirviendo al Señor ahí también. La verdad es que, bueno, orando y confiando que el Señor es el que nos lleva, nos trae y hace cumplimiento al llamado. Claro. Yo estoy acá en Arica, en la ciudad de Arica, hace 20 años. Este año cumplí 20 años en Arica, una ciudad que no conocía, porque yo vengo de Valparaíso. Ya. Así que el Señor en Valparaíso me hizo el llamado de conocer esta tierra hermosa y, y bueno, llegar a un pueblo que es originario, el pueblo Aymara, que no lo conocía tampoco. Así que el Señor me hizo conocerle y ahí el trabajo misionero ha sido hermoso, costoso, pero muy, muy bendecido para la gloria de Dios. Pastora, usted está diciendo que llegó a Arica hace ya 20 años. 20 años, el 2006. El 2006. Usted, por lo general los pastores viven dos grandes procesos, que es primero conocer a Dios y después ser llamados pastores, que son cosas distintas. Pastora, me gustaría saber usted cómo conoció a Dios, no cómo fue pastora, sino cuál fue su primer contacto con Dios, porque hay como dos formas. Uno crece, nace en la vida cristiana con hijos de pastores o conoce, y hay otros que simplemente Dios en algún momento los llamó. ¿Cómo fue Mi llamado, su primer acercamiento? mi primer acercamiento. Bueno, yo no nací en un hogar cristiano, todo lo contrario. Mi papá no, ateo, no quería nada con el Señor, y mi mamá, todo lo que es santito. Ya. Pero yo tenía unos vecinos cristianos que ellos me invitaban a la escuela dominical. Así que mis papás me daban permiso. Así que yo ahí participaba de chiquitita, tendría unos 4 años, 8 años. Y ahí estaba, bueno, hasta los 13 años. Cuando vino la adolescencia, ahí comencé a ver otro mundo, el mundo del carrete, el mundo de salir, y ahí me alejé. Pero bueno, todo tiene un proceso en donde el Señor sabe por qué pasamos ese proceso. Vino una crisis en mi familia, mis papás se separaron y me vino una depresión tremenda. Pero siempre yo buscaba los salmos. Mi refugio eran los salmos. Y bueno, ahí en ese tiempo conocí lo del mundo, muchos cigarros, mucha salida, otro mundo. Hasta que vino una crisis emocional, sentimental y bueno, yo le dije a una amiga que era cristiana en Valparaíso y le dije que me invitara a su iglesia. Así que, pero con un trueque, con un trueque. Yo decía, mira, salimos esta noche y al otro día quiero que tú me invites a tu iglesia. Así que, así fue. Y al otro día
día domingo, yo me quedé esa noche en su casa y la mamá me dijo, bueno, ya es hora de ir a la iglesia, levántense, y yo no quería ir porque habíamos amanecido. Entonces, bueno, me levanté y llegué a la iglesia. Y en la iglesia, ¿sabes qué? Me impactó el amor de los jóvenes, cómo me recibieron. Me recibieron con un abrazo, felices, y eso yo no lo había experimentado afuera. Ese amor, ese abrazo fraterno, eso yo lo sentí. Y la verdad es que me quedé con ese gustito. Y en la tarde, esto era un domingo 3 de marzo de 1985, marcó mi vida, porque justo ese día, en la noche, hubo un terremoto, pero tremendo en Valparaíso. Entonces empezó la tarde y yo le decía a mi amiga, vamos a tu iglesia, vamos, ya va a empezar la reunión. Y ella me decía, no, descansemos, veamos tele. Y cuando empieza el terremoto, tremendo, pero ¿sabes qué? Había una seguridad en mí, había algo que yo veía a mi amiga que estaba histérica, con su mamá, corrían para allá, corrían para acá, y yo, ¿sabes qué? Me sentía así con una paz. El hecho de haber ido a la iglesia era como que me sentía segura. Y bueno, fue un terremoto también para mi vida ese día, así que quedó marcado, pero siempre de que hubo un antes y un después en ese día, en el terremoto del 3 de marzo. El terremoto. Y ahí el Señor empezó a cambiar mi vida, empezó a transformarla, ya dejé el cigarro, bueno, mi vocabulario ya no era el mismo, empecé a ir a los jóvenes, y en una de esas había una obra, era justo para Semana Santa, y yo quería participar también. Y bueno, pero como era nuevita, tenía así como ese temor. Pero yo hice una obra en donde participé, y antes de participar hice una confesión de fe. Señor, yo me entrego a ti, entrego todo lo que soy, entrego mi vida, cambia mi vida. Y yo sentí el perdón de Dios. Yo sentí que el Señor es como que entró para transformar, para hacer lo que estaba dentro de sus propósitos. Claro. Así que eso ahí fue una crisis de reencontrarme con el Señor, de volver a sus caminos. Y ahí fue un proceso hermoso, porque en ese año yo también me bauticé. No me había bautizado. Y me bauticé, yo no quería pasar el otro año sin bautizar. Así que no, el Señor hizo grandes cosas en ese año. Pastora, una consulta. En el camino de todo cristiano está, por ejemplo, el conocer a Dios, y van distintos procesos. Y hay un momento en todo hijo de Dios que escucha a Dios, que lo escucha así... audible. Claro. Sí. Todo hijo de Dios ha vivido ese momento, muchos lo hemos vivido una o dos veces nomás, otros muchas veces. Y ese es un momento que es impactante, pues también es un antes y un después. ¿Usted cómo fue ese momento para usted? ¿O cómo fue, cuándo fue ese momento? Yo lo he escuchado muchas veces, muchas veces. Sobre todo, bueno, yo soy viuda hace 30 años. Yo quedé viuda, mi esposo
falleció en un accidente muy tremendo en Valparaíso, en donde el Señor me lo mostró antes que fuera. Y bueno, esa es una de las veces que yo escuché la voz del Señor y fue muy impactante porque cuando ocurrió el accidente, yo sabía, el Señor me lo había dicho y me lo había mostrado tal cual, tal cual. Mi esposo tenía 3 turnos en su trabajo, una semana de mañana, una semana de tarde y una semana de noche. Y cuando llegaba la semana de noche, yo lloraba mucho. ¿Por qué? Porque el Señor me decía de que iba a pasar este accidente, me preparaba. Y cuando pasó, tal cual como me lo mostraba, el Señor me mostraba que mi suegra iba a venir a avisarme, a anunciarme, y cuando llegó esa noche, yo le dije, Señor, llegó la hora. Y abrí la puerta y mi suegra me dijo, vengo a darte una mala noticia. Yo tenía en ese entonces mis 3 hijos, mi niña de 6 años, un niño de 4 años y un bebé recién nacido. Entonces fue tremendo, pero vi la mano del Señor en todo momento. Yo quería torcerle los designios, pero cuando me dio la noticia mi suegra, yo le dije, fue Marcos por el otro hijo. No, me dice, te vengo a decir que Josecito. Yo le dije, ¿está en el hospital? No, me dice ella. Él se fue con el Señor. Ya le dije yo, no quiero saber nada. Y me senté en el living, estaban carabineros, habían varias personas. Y cuando yo comencé a orar, porque no quise escuchar nada más, sino que oré, y cuando yo estaba orando, el Señor me toma y me hace a un lado, yo veo una avalancha, y me dice Él, no temas, yo estoy contigo. Y eso, la verdad es que es lo que Él siempre ha hecho conmigo. Él me ha sostenido. Él es el que me ha sostenido, el que me ha ayudado. Han venido muchas tormentas, muchas cosas fuertes a mi vida, pero he visto la mano del Señor, que Él es mi ayudador. Ese fue es donde lo escuché fuertemente. Y lo otro, cuando me hizo el llamado a las misiones, fue meses en donde estaba yo mal, y el pastor donde yo estaba asistiendo, yo era diaconisa ahí, en Valparaíso, en la primera iglesia bautista de Valparaíso, y el pastor me dice, ¿sabes qué, Alejandra? Mira, vamos a ir al sur, te va a hacer bien, vamos a ir a misiones, ¿por qué no vas? Y prepárate, te ayudamos con los niños. Ya le dije yo, nunca había salido de Valparaíso, era todo nuevo, y llegamos a Temuco. Y en Temuco éramos como 30 personas de Valparaíso a apoyar diferentes iglesias en misiones. Bueno, a mí me tocó un lugar que se llama Rulo. Y Rulo es porque no había agua, no había luz, no había nada. Y hay un término que se escucha, tú eres de Rulo, porque a la persona no le gusta bañarse.
Y yo era muy diferente. Uy, a mí no me gustaba ensuciarme. Todo súper cómodo. Así que ahí el Señor, trato de Dios. Pero hoy fue lindo, porque era caminar por los campos, Y cuando el Señor me dice, mira, me dice, y veo el trigo, veo así un sembrado hermoso. Y me dice, mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Levántate y predica y di a las naciones que Cristo es la vida. Y sabe que fueron 2 semanas de harto trato, pero yo feliz, porque era el gozo del Señor. El gozo del Señor que me mantenía, el gozo del Señor que me sostenía llevando bolsas de ropa, caminando 20 minutos a lavarla a un río donde ahí se bañaban los animales y después de vuelta la tierra, pero yo feliz, contenta, llena de gozo y mis niños jugando con los mapuches, así que fue una prueba linda en donde ahí escuché el llamado al Señor de ir y predicar. Es como un llamado a misiones. A misiones. A misiones. Y fue una preparación de años, 10 años, en donde me llevaba el Señor a diferentes lugares. Siempre en el verano, y eran 2 semanas en donde ahí me llevó, pero me llevó a Chiloé, en donde me tenía que levantar con tormenta, hoy con una lluvia tremenda, viento, a las 8 de la mañana tenía que estar en el templo con mis 3 hijos, pero en el gozo del Señor. Estuve en Liquiñe, en donde ahí habían termas, todo agüitas calientes, es como especial para ir a veraneo. Pero lo que estábamos viviendo era otra cosa. Dormíamos en el suelo y se nos llenaba el saco. Yo dormía con mi hijito, como de 3 años, más o menos en ese tiempo, uno de mis hijos, y se llenaban los sacos de como unos cangrejitos. Así que hoy esperábamos que no nos picara. El otro día veíamos el saco lleno de esos bichitos. Y donde íbamos a hacer los cultos, abajo de la casa, era una casa como prefabricada, estaba nidos de ratones, de virujanta. Así que hoy era pero terrible porque teníamos que estar limpiando. Y bueno, no era nada agradable, pero ahí también fue hermoso. Son tratos de Dios en donde el Señor nos desarma, donde lo que nos gusta mucho, el Señor nos lleva a renunciar, porque a mí vacaciones era todo cómodo, camping, todo cómodo, pero el Señor desarmó todo eso para llevarme a otra dimensión como el Señor quería. Y todo eso era para tratar mi carácter, mi persona, ya el orgullo, la vanagloria, muchas cosas que uno tiene porque trae. El Señor lo desarma para ser una nueva criatura. Claro. Y todo eso fueron 10 años. Me llevó también a asumirlo acá, a esta tierra. Bueno, y una de las cosas también que me marcó fue cuando el Señor me habló que en Valparaíso, tenía que ir a repartir comida en la noche, evangelizar en la noche, en Valparaíso, que es, pero tremendamente un submundo.
Yo no lo conocía para nada, porque llegaba a las 8 de la noche y yo me encerraba con mi hijo. Yo siempre viví sola, mi mamá me iba a ayudar, pero siempre estaba sola con mis hijos. Entonces yo me encerraba en mi casa y hasta el otro día, po. Pero el Señor me movía a hacer un trabajo misionero en la noche y yo ahí discutía con él. Yo le decía, pero Señor, le decía, tú sabes, yo le decía que yo tengo hijos, ¿cómo voy a ir a repartir comida en la noche si yo no salgo en la noche? Y era como una discusión, pero el Señor me decía, tienes que ir. Era pero tremendo, tremendo, tremendo. Hasta que yo le conversé eso al pastor porque ya no daba más, po. Yo le digo, pastor, fíjese que esto me dice el Señor. Y él como que estaba esperando. Ah, ya, me dice, habla con el líder de los jóvenes porque también me está diciendo lo mismo. Así que conversamos, po, y nos unimos a ese trabajo y fue muy hermoso. Fue muy hermoso porque era tanto que, bueno, ahí comenzamos a orar dónde estaban las personas, porque era un mundo que no conocían. Y ya antes de comenzar, ellos me decían, ¿a dónde vamos, hermana? No sé, oremos, el Señor tiene que guiarnos. Así que orábamos, el Señor añadía para llevar y el Señor nos iba mostrando, nos iba guiando a dónde repartir lo que llevábamos. Y ahí conocí, pero muchas cosas, muchas mujeres, varones, niños, un submundo. Y prostitución, donde me abrazaban y me decían, nadie me abrazaba así, me decían, llorábamos juntas. Ahí el Señor se glorificaba tremendamente, porque el amor de Dios llega a todos, sin excepción de personas. Si el Señor sabe, conoce los corazones, y Él quería llevarme ahí. Y una Navidad, me acuerdo, en donde los jóvenes tenían una actividad en la iglesia, y era día sábado, y me dicen, hermana, ¿sabe qué? Tenemos sopita, todo, pero la vamos a llevar no a todos los lugares, la vamos a acompañar hasta ciertos lugares nomás, porque por el horario y porque tenemos la actividad. Ya le dije yo, no se preocupen. Así que en los termos echamos consomé, sándwich, pan de Pascua. Y bueno, para los que conocen Valparaíso, la iglesia estaba en la avenida Pedro Montt, cerca del Congreso. Nos cambiamos de lugar porque no estaba llegando el sol, así que vamos a continuar conversando con la pastora Irene. Pastora, usted estaba haciendo misiones en Valparaíso. Sí, un trabajo de evangelismo en la noche en Valparaíso. Claro. Ahí comenzamos a las 9 de la noche y terminábamos 2:30 más o menos de la madrugada. Pastora, una consulta. Por ejemplo, usted tiene harta experiencia en salir como a evangelizar, por ejemplo, ayudar a personas de la calle quizás. Misericordia. ¿Hay algo que sea más efectivo que otra cosa? Poder entregar la palabra de Dios sea, no sé, un ejemplo, ¿es más efectivo de día que de noche? ¿Es más efectivo salir con un parlante y un micrófono o es más efectivo salir a entregar tecito? ¿Cómo es la recepción de la gente cuando uno se dispone a entregar una palabra de Dios o a evangelizar? Bueno, el Señor siempre, cuando evangelizaba, Él se preocupaba de todo, de las necesidades. Y yo creo que el Señor, como Él es el Maestro, nos enseña siempre a entregar. Y bueno, cuando uno entrega la palabra,
también yo creo que hay que entregar algo que se necesite en ese momento para las personas que uno está evangelizando. Bueno, la gente indigente requiere de comida. La gente que, bueno, cuando yo voy a los valles, hago un evangelismo misionero en donde hay mucha necesidad. Hay necesidad de ropa, hay necesidad de comida, hay necesidad de no sé, por medicamentos. Y yo creo que el Señor añade conforme a las necesidades que se requieren. Ahora, es efectivo, el Señor es el dueño de la obra. Él es el que toca el corazón, Él es el que añade, Él es el que hace todo. Uno se presta nomás para servirle, pero todo lo hace el Señor. Lo único que uno siempre tiene que buscar de parte del Señor, cómo quiere las cosas, cómo los diseños del Señor. Porque a lo mejor si uno va a evangelizar un lugar donde lo tienen todo, no va a llevar pancito ni tecito. Lleva la palabra, lleva un abrazo, lleva el amor de Dios manifestado. Entonces, el Señor es el que muestra los diseños. Claro. Cómo hacer las cosas, dónde hacerlas, con quién hacerlas. Él es el que hace todo. Lo único que uno tiene que estar orando y estar buscando cómo quiere el Señor. Porque humanamente podríamos hacer 1000 cosas, pero esas cosas muchas veces no resultan porque no están alineados a lo que Dios quiere. Pastora, usted me estaba comentando que hizo mucho trabajo en Valparaíso, pero también usted lleva, me dijo, 20 años acá. 20 años acá. ¿Cómo ha sido su proceso acá en Arica? Desde el día que llegó hasta el día de hoy, ¿cómo es? ¿Cómo se ha instalado? ¿Fue difícil cuando llegó? ¿Es difícil ahora? Bueno, la verdad de que yo no conocía Arica, no conocía nada del norte, nada. Solamente el sur, todo verde. Pero el Señor, bueno, allá en Valparaíso, el Señor comenzó a sacarme de allá y yo le decía, Señor, yo quiero servirte más, yo quiero servirte más. Estaba como apasionada de hacer nuevas cosas. Y el Señor en visiones, Él me mostraba montañas grandes así, desérticas, puro desierto. Como esa. Como esa que estamos viendo, la del morro. Desierto. Y yo decía, yo le preguntaba, Señor, ¿y dónde está ese desierto? No lo conozco. Alta tierra. Mucha tierra, mucha montaña. Y me mostraba personas ahí, así pequeños grupos de personas que estaban abandonadas, que estaban solas, con necesidades. Y yo lloraba. ¿Sabe qué? Me hacía sentir esa soledad el Señor. Me hacía sentir ese abandono. Y yo decía, yo quiero conocer a esas personas, Señor, yo la quiero conocer. Y bueno, pasó un tiempo y aquí en Arica se presentó en el 2005 una actividad en el Estadio Carlos Dibon. Y el Centro Misionero Bautista estaba ayudando a organizar ese encuentro a nivel de todas las iglesias de Arica y llega una invitación a Valparaíso y el pastor donde yo estaba congregándome dice, llegó una invitación desde la ciudad de Arica. Ay, yo así, ay, Arica, no conozco Arica. Y vamos, tenemos que ir al evento. Él trataba de entusiasmarnos.
Y bueno, él hizo la invitación a la frapa de allá de Valparaíso. Y bueno, yo me quedé con eso. Y yo oraba, Señor, yo quiero ir, yo quiero conocer el norte. Y bueno, en un momento se presentó, en donde un pastor muy conocido a nivel nacional, el pastor Eliodoro Torres, que le tengo mucho cariño, él le hicieron una investidura como pastor en Valparaíso, la iglesia donde yo estaba, y ya como diaconisa estábamos preparando todo lo que era el cóctel, cuando terminara la investidura, la ceremonia, y cuando terminó, él baja las escaleras al lugar donde estábamos y me abraza y me dice, Alejandra, me dice, qué rico verte, me abraza, y me dice al oído, oye, me dice, ¿ibas a ir a Arica al encuentro del Hanukkah? Esto era en octubre, el 5 de octubre del 2005. Entonces yo le digo calladita también, yo le digo, por fe estoy yendo, pastor. Le digo así, era una complicidad así entre los dos. Ya me dice, yo te regalo el pasaje en avión. Y yo pensé que era una broma porque era bromista, es bromista. Bueno, el asunto que yo le dije, ¿de verdad no es broma? No, me dice, pero es para ti. Dije, yo me voy a quedar calladita. Así que, bueno, pasó el tiempo y llegamos acá. Yo llegué con una amiga, una yunta, una hermana en Cristo que andaban para todos lados, y con su hijito. Trabajamos para el pasaje de ella y de su hijito. Y llegamos antes que los otros hermanos que iban a venir. Así que llegamos una semana antes. Cuando en eso llegamos al centro misionero y al otro día, llegamos un domingo, al otro día nos llevan a la radio. Nos llevan a la radio y Alas de Águila, que ya no está. Y invitando a nosotros, a la gente, a los ariqueños, a participar de ese encuentro. Y llama un pastor, que yo hasta ahora no sé quién fue, y me dice, tengo una palabra de Dios para la hermana que está hablando. Y esa era yo. Y me dice, me pasa mi amiga el teléfono y me dice que el Señor le dice que esta es la tierra que me tiene, que no me preocupe por nada, porque Él me va a ayudar, Él me va a sustentar, Él ya tiene todo preparado. Y ahí rompimos en llanto, porque yo estaba esperando eso. Al otro día, una hermana de la misma congregación, Centro Misionero, que era la presidenta en ese entonces de las mujeres, y nos invita a tomar once, tomamos unas ricas once y después dice, oremos antes que ustedes se vayan, y nos arrodillamos alrededor de su cama y el Señor comienza a hablar en lengua y a traducir, y me dice que esta es la tierra que me tiene, que no me preocupe por nada. Él me dio promesas antes, que está en Isaías 41:10, yo soy tu Dios, me dice, yo te ayudaré, yo te sustentaré. Y de ahí fue un proceso de venirme hasta Arica, en donde fue una locura, porque no lo entendía nadie. Todos pensaban que yo aquí me iba a casar, que yo aquí me había enamorado. ¿Se había enamorado de un ariqueño? De un ariqueño. Hasta ahora no ha pasado nada. Pero bueno, fue una locura. Fue venirme contra viento y marea. Porque una, que la iglesia no me apoyó económicamente ni nada.
Entonces era como venirme solamente obedeciendo a lo que el Señor me había dicho. Claro, te confiaba en Dios. Yo me aferré a su promesa, me aferré a su palabra, y aunque no conociera a nadie, pero yo venía feliz, gozosa. Y justo cuando yo llego al centro misionero, que no traía nada, ni plata traía, yo lo converso con los hermanos, el pastor lo conversa con la membresía, y bueno, me tuve que ir a vivir, con la gracia de Dios. Yo tenía una casa en Valparaíso, la dejé arrendada, y con eso me vine a cancelar un arriendo acá, en Arica. Así que los niños quedaron en el Liceo Santa María, y el Señor me tenía preparado un departamento al frente casi al frente del liceo, un condominio. Así que era atravesar, ahí tenía el superagro, tenía todo, pero el departamento estaba vacío, no tenía nada. Pero yo sabía que el Señor iba a añadir, porque me aferraba a sus promesas. Él me dijo, yo te ayudo, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar. Entonces me aferré a eso. Y el Señor fue añadiendo cama, fue añadiendo, una hermana se cambiaba de casa, me regaló la lavadora, una hermana de Viña, sabía que yo viajaba y sabía las condiciones que yo viajaba, y me llama y me dice, ¿qué te falta? Yo le digo, no tengo nada, ya anda a ver una cocina. Ella me regaló la cocina y la compré en DIN. Otra hermanita le dice al pastor que qué es lo que me faltaba. Entonces el pastor dice, parece que a la hermanita no tiene refrigerador. Ya, le dice, ella me compró, y yo pensé que yo tenía que ir a elegir uno. Y era que tenía que ir a dar la dirección. Y yo elegía uno chiquitito, y era un tremendo refrigerador, más grande que el que tenía en Valparaíso. Así que fue añadiendo el Señor, fue bendiciéndonos, ayudándome, fortaleciendo. Sufrí mucho porque no conocía a nadie, no conocía a Arica. Yo estaba en el desierto, yo me sentí en el desierto, porque el Señor también me había dicho, las cosas viejas pasaron y yo haré todo nuevo. Entonces yo me aferraba a eso, pero dolía mucho, porque no tenía con quién hablar, no tenía confianza, era otra cultura, era todo diferente. Entonces eso fue muy, muy, muy doloroso. Y bueno, tuve que ir a vender la casa ya a Valparaíso, porque fue una crisis tremenda, no me llegaba la plata del arriendo. Fue tremendo. Pero sí conocí el interior, esas montañas, esas personas que estaban ahí me fortalecían, me llenaban de gozo. Cuando yo iba, me llenaban de gozo. Conocí el pueblo de Belén, conocí Lupica, conocí Sacsama, conocí Putre, conocí Ticnaman. ¿Y no Sopuno? No. El Señor lo tenía todo preparado. Así que no, ese gozo es el que me fortalecía. Bueno. Sí. Así que fue, tremendo. Antes de despedirnos, me gustaría que le pudiera decir a los hermanos cristianos que están ahí, que van a ver el video, algo de aliento, quizás si están pasando por un momento difícil. Usted comentaba en el comienzo de que cuando fue adolescente pasó por temas de depresión. Obviamente confío que usted salió adelante con la mano de Dios. Amén, sin duda. Y si le pudiera comentar algo a los hermanos que están ahí, que quizás
no sé, algo que Dios le haya dicho que tenga que decir, algún consejo ante la posible depresión o Una quizás a los adversidad. hermanos que quizás no están yendo a alguna iglesia hoy en día. Perfecto. Bueno, primeramente debemos confiar en un Dios todopoderoso que todo lo puede. Hay un versículo que me gusta mucho, dentro de todos los versículos que me gustan mucho, que está en el Salmo 37, versículo 5. Dice que debemos encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Debemos confiar en un Dios, debemos encomendar nuestra vida en ese Dios todopoderoso que todo lo puede, a pesar de todas las circunstancias que podemos pasar, esas circunstancias adversas, esas enfermedades, esa depresión, esa falta de cariño, esa falta de muchas cosas. El que no te puedas levantar a lo mejor, el que estás físicamente dañado o espiritualmente dañado o dañada, confía en Él, confía en ese Dios todopoderoso y Él hará. Debemos confiar, debemos aferrarnos a las promesas que Él nos da. El Señor se glorifica de la nada, nos levanta de la nada. Yo fui levantada de la nada y así lo hará contigo. Confía en Él, que Él nunca te va a fallar. Te puede fallar tu padre, tu madre, tu amor, esa persona que tú amaste, te puede fallar, porque todos fallamos, pero el único que no te va a fallar es nuestro Dios todopoderoso, lleno de amor, el que lo único que desea es bendecirte y llevarte a una nueva vida en Él, en Cristo. Amén. Amén. Así que eso, y un abracito para cada uno de ustedes, con mucho amor. Nos despedimos este capítulo y sin dejar de decirles que se suscriban al canal de YouTube, que compartan el video para que lleguen a más personas y también más personas puedan conocer a la pastora Irene. Nos vemos. Adiós. Adiós.